Una bofetada. Un contrato de $300 millones. Nadie imaginó que el verdadero costo del ego de un hombre sería tan alto. El aire en la oficina de Sterling & Finch se podía cortar con un cuchillo. Llevábamos meses, casi un año entero, trabajando para este día. No era un contrato cualquiera. Era el contrato. $300 millones. Una cifra que podía cambiar el destino de la empresa para la próxima década. Yo era el asistente personal del director ejecutivo, el señor Alistair Sterling, un hombre tan brillante como aterrador. Era un tiburón con un traje de $1,000, y hoy era su día de caza. El señor Sterling no era un hombre fácil. Podía ser encantador cuando quería, pero su paciencia era más fina que una hoja de papel. Lo había visto lanzar un iPad contra la pared porque la conexión a Internet era lenta y despedir a un analista financiero por usar un tipo de letra que no le gustaba en una presentación. Era un genio, sí, pero un tirano. Y hoy, con la delegación de Kenshiro Dynamics a punto de llegar de Japón, su nivel de estrés estaba por las nubes. Cada 5 minutos me llamaba a su despacho. ¿Están listas las salas de juntas? ¿Has comprobado el catering? ¿El café es de grano de Blue Mountain como pedí? No quiero errores, ¿entiendes? Ni uno. En medio de este caos organizado estaba Samuel. Samuel era nuestro conserje. Llevaba en la empresa más de 20 años, desde mucho antes de que el señor Sterling tomara el mando. Era un hombre de unos 60 y tantos, de movimientos lentos pero seguros, con una sonrisa amable y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Siempre estaba ahí, una presencia tranquila y constante en nuestro mundo de alta presión. Limpiaba los derrames de café con la misma dignidad con la que el señor Sterling cerraba tratos millonarios. Todos respetábamos a Samuel. Era una institución. La delegación japonesa estaba a 10 minutos de llegar. El señor Sterling salió de su oficina, ajustándose la corbata, con el rostro tenso como una máscara de piedra. Caminaba por el pasillo principal, el que llevaba a la gran sala de conferencias con vistas panorámicas de la ciudad. Yo lo seguía un par de pasos por detrás, con mi tablet en la mano, listo para cualquier orden. Fue entonces cuando ocurrió. Samuel estaba puliendo el suelo de mármol cerca de la entrada de la sala. Su carrito de limpieza estaba a un lado, ordenado como siempre. Quizás el señor Sterling no lo vio. O quizás, en su estado de nerviosismo, cualquier obstáculo era una afrenta personal. Dio un paso en falso, y su zapato italiano, de piel reluciente, rozó una pequeña salpicadura de agua que Samuel aún no había secado. No se resbaló, ni siquiera tropezó. Fue un simple roce. Pero para el señor Sterling fue como si le hubieran declarado la guerra. Se detuvo en seco. Su cabeza giró lentamente hacia Samuel. «¡Tú!», espetó. La palabra salió como un latigazo. Samuel se enderezó, con el paño de pulir en la mano. «Señor Sterling», dijo con su voz suave y respetuosa. «¿Se puede saber qué demonios estás haciendo?», gritó Sterling, su voz resonando en el silencioso pasillo. Varios empleados asomaron la cabeza desde sus cubículos. «Estoy a punto de cerrar el trato más importante de la historia de esta compañía, y tú dejas tus porquerías por todas partes. Casi me matas». Era una exageración ridícula, y todos lo sabíamos. Samuel miró la diminuta gota de agua en el suelo. «Mis disculpas, señor. Lo limpio de inmediato». Se agachó para secarla, pero el señor Sterling no había terminado. Se acercó a él invadiendo su espacio personal, con el rostro enrojecido por la ira. «No quiero tus disculpas, viejo inútil. Quiero que quites esta basura de mi vista ahora mismo. Eres un incompetente». El insulto flotó en el aire, pesado y venenoso. Samuel no se inmutó. Se mantuvo erguido.
Miró al señor Sterling a los ojos y dijo con una calma que me heló la sangre: «Señor, he trabajado aquí durante 22 años. Nunca me han llamado incompetente. Le pido que no me falte al respeto». Fue como echar gasolina al fuego. La pretensión de dignidad de un simple conserje frente al gran Alistair Sterling fue más de lo que su ego podía soportar. Todo sucedió en una fracción de segundo. La mano del señor Sterling se levantó y se estrelló contra la mejilla de Samuel. El sonido, un chasquido seco y repugnante, pareció absorber todo el aire del pasillo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido de los sistemas de ventilación. Samuel no se cayó, ni siquiera retrocedió. Simplemente se quedó allí, con la cabeza ligeramente girada por el impacto, una marca roja empezando a florecer en su piel oscura. Su expresión no era de ira, sino de una profunda y devastadora decepción. En ese preciso instante, las puertas de cristal del ascensor se abrieron al final del pasillo. De él salieron 3 hombres con trajes impecables, la delegación de Kenshiro Dynamics. Su líder, un hombre mayor de aspecto distinguido, se detuvo y observó la escena. Su rostro no mostraba sorpresa ni horror. Era una máscara impasible, pero sus ojos, afilados como cuchillos, lo vieron todo. A mi jefe, el poderoso CEO, con la mano todavía en el aire, y a Samuel, el conserje, de pie, en silencio, soportando la humillación con una dignidad inquebrantable. El señor Sterling bajó la mano rápidamente, intentando recomponerse, pero el daño ya estaba hecho. El señor Tanaka, el líder de la delegación, no dijo ni una palabra. Simplemente nos miró fijamente desde el otro extremo del pasillo, y en su mirada helada supe que no solo había visto una bofetada, había visto el alma de nuestra empresa. El tiempo pareció congelarse. El eco de la bofetada todavía flotaba en el aire, una onda de choque invisible que había paralizado a todos. El señor Sterling, dándose cuenta de la presencia de la delegación, intentó una metamorfosis instantánea. La ira se desvaneció de su rostro y fue reemplazada por una sonrisa forzada, una máscara de cordialidad tan falsa que resultaba grotesca. Ignorando por completo a Samuel, que seguía de pie con una dignidad silenciosa, Sterling avanzó hacia los recién llegados con los brazos abiertos. «Señor Tanaka, bienvenidos a Sterling & Finch. Qué placer tenerlos finalmente aquí». Su voz retumbó en el pasillo. Demasiado fuerte, demasiado entusiasta. Un intento desesperado por llenar el vacío incómodo que él mismo había creado. El señor Tanaka, el líder de la delegación, inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de cortesía formal que no llegaba a sus ojos. Su mirada pasó por encima del hombro de Sterling y se posó por un instante en Samuel, antes de volver a centrarse en el rostro sonriente de mi jefe. «Sterling-san», dijo con una voz tranquila y mesurada, «gracias por recibirnos». No hubo calidez, solo una profesionalidad gélida. La caminata hacia la sala de conferencias fue la más larga de mi vida. El señor Sterling no paraba de hablar, llenando el aire con trivialidades sobre el mercado de valores, el clima, las vistas desde la oficina. Los 3 delegados japoneses caminaban en silencio, sus zapatos caros apenas haciendo ruido sobre el mármol recién pulido. Pasamos junto al lugar exacto del incidente. Pude ver cómo la mirada de uno de los delegados más jóvenes se desviaba hacia el carrito de limpieza de Samuel, que ahora estaba siendo retirado silenciosamente por otro miembro del personal. Samuel ya no estaba allí. Había desaparecido tan discretamente como había vivido siempre entre nosotros. Dentro de la sala de conferencias, el señor Sterling se transformó en la máquina de negocios que era.
Hizo una presentación impecable. Gráficos, proyecciones, sinergias. Cada palabra estaba calculada para impresionar. Era un depredador en su hábitat natural, vendiendo un futuro brillante y rentable. Y sin embargo, algo estaba fundamentalmente roto. La atmósfera era pesada, carente de la energía y el entusiasmo que normalmente acompañan a un acuerdo de esta magnitud. Era como dar una serenata a una hilera de estatuas de piedra. Los delegados escuchaban con atención, tomaban notas y hacían preguntas pertinentes, pero sus rostros permanecían impasibles. No había conexión, no había chispa. Cuando terminó la presentación, un silencio educado llenó la sala. El señor Sterling, sudando ligeramente bajo las luces, sonrió. Como pueden ver, la alianza entre Sterling and Finch y Kenshiro Dynamics no solo es lógica, es inevitable. Juntos dominaremos el mercado. El señor Tanaka cerró su cuaderno lentamente. Su presentación ha sido muy informativa, Sterling-san, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Agradecemos su tiempo. Debemos discutir esto internamente. Era una respuesta estándar, pero en ese contexto sonó como una sentencia de muerte. Aún así, Sterling, en su arrogancia, pareció no notarlo. Se levantó, extendiendo la mano para las despedidas. «Excelente. Sabía que verían el potencial. Mi asistente los acompañará a la salida». Los acompañé por el pasillo, de vuelta a los ascensores. El señor Sterling caminaba a mi lado, dándome un codazo discreto. «Pan comido», susurró, convencido de que su brillantez había borrado el feo incidente de antes. Llegamos a las puertas del ascensor. Hubo más inclinaciones de cabeza y apretones de manos formales. Las puertas se abrieron. Cuando los delegados estaban a punto de entrar, el señor Tanaka se detuvo. Su mirada se desvió por el pasillo, hacia la zona de los ascensores de servicio. Y entonces lo vi. Era Samuel, de pie, esperando con su abrigo puesto, listo para irse a casa al final de su turno. El señor Sterling siguió la mirada de Tanaka, y una mueca de disgusto cruzó su rostro por una fracción de segundo. Pero lo que sucedió a continuación nos dejó a todos sin aliento. El señor Tanaka se disculpó en voz baja con sus colegas, salió de la formación y comenzó a caminar. No hacia el ascensor, sino directamente hacia Samuel. Mi jefe y yo nos quedamos paralizados, observando la escena surrealista. El hombre que tenía en sus manos un contrato de $300 millones se acercó al conserje al que mi jefe acababa de humillar. Llegó frente a Samuel y dijo algo en japonés, en un tono demasiado bajo para que pudiéramos oírlo. Y entonces hizo algo que destrozó por completo las reglas de nuestro mundo corporativo. Se inclinó. No fue un simple gesto de cabeza, sino una reverencia profunda, formal y respetuosa. Una reverencia que se reserva para alguien de un honor inmenso. Samuel, sorprendido, simplemente asintió lentamente. El señor Tanaka se enderezó, se dio la vuelta y, sin dirigirnos ni una sola mirada más, se unió a sus colegas dentro del ascensor. Las puertas se cerraron, dejándonos en un silencio atronador. El señor Sterling se quedó mirando el metal pulido de las puertas, su rostro pálido, la confianza evaporada. «¿Pero qué demonios ha sido eso?», murmuró, y por primera vez en todos los años que llevaba trabajando para él, oí una nota de auténtico miedo en su voz. El resto del día transcurrió en una niebla de ansiedad. El señor Sterling se encerró en su despacho, alternando entre furiosas llamadas a sus contactos y largos periodos de un silencio sepulcral. Se negaba a aceptar lo que sus instintos le decían. «Es su cultura», me dijo en un momento, más para convencerse a sí mismo que a mí. «Muestran respeto a los mayores, a los trabajadores. No significa nada.
Mi presentación fue a prueba de balas, pero sus ojos decían otra cosa. Estaba aterrorizado. La noche fue larga. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes que nadie, como siempre. Y allí estaba, un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El remitente, la oficina del señor Tanaka. El asunto, propuesta de alianza estratégica. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. El mensaje era breve, cortés y absolutamente devastador. Agradecían nuestra presentación y nuestro tiempo, pero después de una cuidadosa deliberación, habían decidido no seguir adelante con la negociación. La frase final fue la que me heló la sangre. Hemos llegado a la conclusión de que existe un desajuste fundamental en nuestros valores corporativos y en la forma en que tratamos al capital más importante de cualquier empresa, su gente. Imprimí el correo y caminé hacia el despacho del señor Sterling como un prisionero hacia el patíbulo. Se lo entregué sin decir una palabra. Lo leyó una vez, luego otra. El color abandonó su rostro. El papel temblaba en su mano. Por un momento reinó un silencio absoluto. Luego la tormenta estalló, rugió, lanzó el teléfono contra la pared de cristal que se resquebrajó en una telaraña. Culpó a los analistas, al mercado, a la economía global. Y entonces su ira encontró un foco. «Fue él», gritó, con el rostro deformado por la rabia. «Ese maldito conserje. Él me hizo esto. Él me costó $300 millones. Quiero que lo despidas. Ahora, ve y échalo de mi edificio». Salí de su oficina con sus gritos persiguiéndome por el pasillo. Pero no fui a buscar a un guardia de seguridad. Fui a los vestuarios del personal, en el sótano. Y allí estaba Samuel, ya con su abrigo puesto, guardando sus pertenencias en una caja de cartón. Me miró sin sorpresa. «Supongo que vienes a despedirme», dijo con calma. «El señor Sterling me lo ha ordenado, sí», admití. «Pero no voy a hacerlo. Samuel, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué el señor Tanaka le hizo esa reverencia?» Samuel se detuvo y miró un punto lejano, como si estuviera desempolvando un viejo recuerdo. «Fue hace mucho tiempo», comenzó con su voz suave. «Yo era joven. Estaba en el ejército, destinado en Okinawa, Japón. Un día, durante un tifón, las calles se inundaron. Vi a un niño pequeño que había sido arrastrado por la corriente de un canal desbordado. Su padre gritaba desde la orilla, pero nadie se atrevía a entrar. El agua era una furia. Yo no lo pensé, simplemente salté. Hizo una pausa, y yo apenas respiraba. Lo saqué del agua. Estaba asustado, pero ileso. Se lo devolví a su padre. Estaban muy agradecidos, me ofrecieron dinero, todo lo que tenían. Yo no acepté nada. Solo me alegré de que el niño estuviera bien y me fui. Nunca volví a verlos. El padre, susurré, la comprensión cayendo sobre mí como una tonelada de ladrillos. Samuel asintió lentamente. Sí, era un joven empresario que luchaba por sacar adelante un pequeño negocio de electrónica. Nunca supe su nombre, pero nunca olvidé su rostro, ni el del niño. Y el señor Tanaka, dije completando el círculo. Era ese niño, finalizó Samuel cerrando su caja de cartón. No me reconoció al principio, pero cuando mi jefe me abofeteó, supongo que la situación, la injusticia, le hizo mirarme de verdad. Y entonces lo vi en sus ojos, lo recordó todo. Me quedé sin palabras. Alistair Sterling no había abofeteado a un simple conserje. A los ojos de Tanaka había profanado al héroe que le salvó la vida. Había atacado a la personificación de la integridad y el honor desinteresado. El contrato nunca tuvo que ver con cifras y proyecciones.
Tenía que ver con el carácter, y mi jefe había fallado en la prueba de la forma más espectacular posible. Regresé al piso superior. El señor Sterling estaba sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos, un rey destronado en un castillo de cristal roto. Me acerqué en silencio y coloqué mi tarjeta de identificación y las llaves de la empresa sobre la madera pulida. Levantó la vista, confundido. «Renuncio, señor Sterling», dije. «¿Qué? ¿Tú también me abandonas?», espetó. «Ayer», le dije, mi voz firme por primera vez frente a él. «Usted no abofeteó a un empleado. Abofeteó a un hombre que valía más que todo el dinero de esta empresa. No perdió un contrato de $300 millones. Perdió el alma de su compañía por el precio de su propio ego. Me di la vuelta y salí de esa oficina, de ese edificio y de esa vida. Al cruzar las puertas giratorias hacia la luz del sol, me sentí más rico que nunca, porque por fin entendía que hay algunas cosas que no se pueden comprar y que un solo acto de bondad, olvidado hace mucho tiempo, puede resonar a través de las décadas y derribar un imperio.